La mayoría de la gente fracasa antes de siquiera levantarse de la cama. Esa frase de Napoleon Hill podría sonar absurda, hasta un poco ofensiva, y tal vez por eso mismo resuena con una verdad tan profunda. Porque si te pones a pensarlo, ¿qué tan seguido tu día entero y por extensión tu vida se ha moldeado por un simple hábito mañanero? Levantarte cansado, agarrar el teléfono de inmediato, perder momentos preciosos, y de pronto sientes que el día te lo robaron. Sin embargo, Hill dijo esa frase tan famosa: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Entonces, ¿qué tal si te dijera que solo 5 minutos, usados correctamente, podrían hacer que te levantes motivado, con energía y con una mente tan aguda que sentirías que estás protagonizando un capítulo completamente nuevo de tu propia historia? 5 minutos que tienen el poder de reconstruir tu disciplina, afinar tu enfoque e incluso transformar tu relación con el dinero. Tu primer pensamiento cada mañana actúa como una pequeña semilla que dicta el tamaño del árbol en el que te convertirás ese día. Moldea tu estado de ánimo, tu forma de enfrentar los desafíos e incluso cómo te relacionas con tus finanzas, tu familia y tu trabajo. La mayoría de la gente se levanta sintiéndose mentalmente pesada, sin dirección, permitiendo que el primer estímulo externo dicte el rumbo de sus siguientes horas. Esto es precisamente lo que Napoleon Hill advirtió, afirmando que todo comienza en la mente antes de manifestarse en la realidad. Inmediatamente al despertar, tu cerebro todavía está en un estado altamente receptivo, casi como una puerta entreabierta hacia la mente subconsciente. Es en este momento preciso cuando eliges si plantar claridad o confusión. El gran problema es que la mayoría de la gente se despierta e inmediatamente entrega su día al caos. Piensan en todas las cuentas que necesitan pagar, los problemas sin resolver, las conversaciones difíciles que les esperan. Tal vez tú mismo experimentas esto. Abres los ojos y en solo segundos tu corazón ya está acelerado, como si el día estuviera a punto de consumirte. Esto ocurre porque no hay un pensamiento intencional antes de que la avalancha mental golpee. Incluso una pequeña acción, como agarrar tu teléfono justo después de despertar, desencadena instantáneamente la comparación, la ansiedad y los sentimientos de insuficiencia. Los estudios revelan que al despertar, el cerebro es más vulnerable a la influencia emocional de las primeras imágenes o mensajes que encuentra. En otras palabras, si empiezas consumiendo ruido, te conviertes en ruido. Pero si comienzas creando dirección, te conviertes en dirección. Aquí es donde entra la práctica de empezar tu día con una pregunta poderosa. Algo simple, pero profundamente transformador. ¿Qué es lo que realmente importa hoy? Esta pregunta actúa como un filtro mental, separando lo urgente de lo esencial. Muchísimas personas pasan sus días simplemente apagando fuegos porque no dedican ni siquiera 10 segundos a identificar lo que realmente los acercaría a sus metas. Imagina cuántas oportunidades pudiste haber perdido simplemente por empezar tu día en piloto automático. Cuando te haces esta pregunta temprano por la mañana, alineas tu mente con lo que quieres construir, en lugar de lo que necesitas evitar. Esto es vital porque, como indica la investigación de la Universidad de Stanford, el cerebro humano tiende naturalmente a sobreestimar los problemas y subestimar las posibilidades, especialmente justo después de despertar. Por eso, muchísimas personas se levantan sintiéndose desmotivadas sin ninguna razón aparente, simplemente porque no tomaron el control en ese instante sagrado. Hill lo vivió en carne propia. El día que Andrew Carnegie le presentó la decisión que cambiaría su vida, él aceptó el desafío en menos de 1 minuto. Pero lo más impactante no es la velocidad de su respuesta. Lo que realmente importa es que Hill ya había cultivado una mente entrenada para actuar con una claridad inquebrantable. Si ese día se hubiera despertado desenfocado, si hubiera pasado la mañana rumiando preocupaciones o permitiendo que pensamientos aleatorios lo desviaran de su camino, es probable que hubiera dudado, pedido tiempo para deliberar y perdido la oportunidad más grande de su vida. Lo que finalmente transformó su destino no fue simplemente el desafío de Carnegie, sino la preparación mental que Hill
había construido meticulosamente a través de años de autocondicionamiento. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida diaria. ¿Qué tan seguido te levantas sintiendo como si ya estuvieras operando con déficit, persiguiendo constantemente algo que no puedes definir del todo? Esto ocurre porque tu pensamiento inicial no es una elección consciente, es una simple herencia de tu rutina. Sin embargo, cuando guías intencionalmente ese pensamiento justo al despertar, algo profundo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir una sensación de control. Comienzas a percibir un orden subyacente en medio del caos. Te transformas en alguien que actúa, en lugar de simplemente reaccionar. Y este detalle aparentemente menor impacta incluso en áreas que parecen no estar relacionadas. Los estudios indican que las personas que comienzan su día con una intención clara, toman decisiones financieras más sólidas, muestran menos impulsividad y poseen una mayor capacidad para resistir gastos innecesarios. No se trata simplemente de dinero, se trata de autocontrol. El mismo autocontrol que se origina con un solo pensamiento. Imagina mañana por la mañana. Te despiertas, respiras despacio y antes de hacer cualquier otro movimiento, te haces esta pregunta sencilla. ¿Cuál es el paso más impactante que puedo dar hoy? No necesitas una lista exhaustiva, simplemente necesitas dirección. Tu cerebro automáticamente comenzará a priorizar esa respuesta. De repente, te darás cuenta de que las tareas que antes parecían absorbentes ya no tienen tanto peso. Empezarás a sentir una mayor ligereza, menos prisa, menos ansiedad, porque finalmente estás guiando tu mente. Esos 5 minutos iniciales se convierten en el equivalente mental de ajustar el timón antes de zarpar. Si viras hacia el norte, tu embarcación seguirá hacia el norte. Si no ajustas, cualquier viento que pase dictará tu rumbo. Y hay algo increíblemente poderoso en darte cuenta de que nadie más puede tomar esta decisión por ti. No es tu jefe, tu familia, tus cuentas, tu rutina exigente, ni siquiera tu falta de energía. Son esos momentos iniciales de tu despertar. Es el instante cuando nadie está haciendo exigencias, nadie está dando órdenes, nadie está ofreciendo opiniones. Eres únicamente tú y tus pensamientos. Es el momento más íntimo y más crucial de tu existencia diaria. Usa esos segundos como lo hizo Hill, como una puerta hacia la claridad. Porque cuando guías conscientemente tus primeros pensamientos, todo lo demás a tu alrededor comienza a alinearse. Y así es precisamente como los días ordinarios se transforman en productivos, y los días productivos se convierten en auténticos avances en tu vida. Tu cuerpo siempre revela la verdad antes que tu mente, y por eso el segundo pilar de este método es tan potente, la activación física en los momentos iniciales de la mañana. Hay una idea equivocada muy común de que necesitas sentirte listo para moverte, cuando en realidad es precisamente el movimiento el que crea esa disposición. La fatiga matutina, que muchísimas personas confunden con falta de energía, es, la mayoría de las veces, simplemente inercia. Tu cuerpo todavía se arrastra en el ritmo lento del sueño, y si no das la orden, persistirá en ese estado hasta que todo tu día sea consumido por el letargo, la neblina mental y una constante sensación de arrastrar los pies. La gran mayoría de la gente se despierta y se queda por minutos valiosos en la cama, moviendo el cuello de un lado a otro, intentando negociar con su propia mente. El costo de esta acción aparentemente pequeña es silencioso, pero alto. Cuando retrasas el movimiento, tu cerebro lo interpreta como una señal de que el día que viene será arduo y pesado. Y es precisamente por eso que muchísimos se despiertan con ese pensamiento familiar. Hoy simplemente no va a funcionar. No es profecía, es fisiología. Pequeños movimientos, como estirar los brazos, alargar la columna vertebral o rotar los hombros, envían inmediatamente al cerebro un mensaje opuesto. El día ha comenzado y estás listo. La neurociencia confirma que incluso los movimientos suaves activan rápidamente las áreas asociadas con la motivación, el enfoque y la sensación de control.
Este principio se vuelve aún más evidente cuando consideramos a personas con rutinas exigentes, responsabilidades crecientes y mentes que se despiertan ya bajo presión. ¿Qué tan seguido te has levantado de la cama sintiendo como si tu cuerpo estuviera pesado, como si intentaras caminar a través del agua? Esa sensación no es falta de fuerza, es falta de señal. Tu cerebro está esperando la orden, despierta. Y esa orden no proviene de las preocupaciones, ni del café, ni de la pura fuerza de voluntad. Emana del movimiento físico. Por lo tanto, comenzar con un simple estiramiento, como levantar los brazos en alto, expandir el pecho y respirar profundamente, tiene un efecto casi instantáneo en la claridad mental. El cuerpo se despierta, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente encuentra espacio para pensar. Es fascinante observar cómo esta misma práctica fue parte integral de las rutinas de algunos de los mayores triunfadores de la historia. Michael Phelps, incluso antes de zambullirse en la alberca, activaba su cuerpo con precisión quirúrgica. No esperaba sentir inspiración para empezar su entrenamiento. Creaba inspiración a través del ritual físico. Pequeños movimientos se transformaban en mensajes poderosos para su cerebro. Es hora de ganar. Y este ritual se repetía a diario hasta que su cuerpo y su mente lograban una sincronicidad automática. No es pura coincidencia que los resultados extraordinarios surjan de acciones ordinarias realizadas con constancia. Y si reflexionas sobre tu propia rutina, seguramente notarás que esto ya te ha pasado. Esas mañanas en las que empezaste con un estiramiento o una caminata breve a la cocina, el día fluyó con mayor facilidad. Tomaste decisiones más rápido, te sentiste menos irritado y lograste más. Esto no es coincidencia, es química. Tu cuerpo libera dopamina y serotonina y regula el cortisol. Y esto no exige una sesión agotadora de gimnasio o 30 minutos de ejercicio extenuante. Requiere 60 segundos de movimiento dedicado. Solo gira los hombros, relaja el cuello, mueve las piernas, rompe la quietud del despertar. La verdad es que tu cuerpo quiere ayudarte, pero necesita que des ese primer paso. Necesita sentir tu compromiso con el día que tienes por delante. Y cuando haces eso, en los primeros instantes de la mañana, rompes el patrón mental que suele mantener a la mayoría de la gente atrapada. Le demuestras a tu cerebro que no estás a merced de sensaciones fugaces, sino que estás listo y dispuesto a tomar el control. Y cuando esa orden se emite a través del movimiento, tu mente responde de maneras que las palabras por sí solas no pueden lograr del todo. Estas pequeñas acciones forjan una especie de pacto silencioso entre tú y tu propio cuerpo, un acuerdo donde, cada día, eliges conscientemente empezar en movimiento, en lugar de en espera. Con cada repetición, despertarse deja de ser una batalla y comienza a convertirse en un ritual. El cuerpo aprende, la mente aprende, y finalmente experimentas esa sensación rara a la que pocos pueden acceder. Despertar con energía real, no prestada del café o de la motivación fugaz. Energía que surge de tu propia orden. Energía que nace del movimiento. Hay un detalle oculto que separa a quienes se despiertan en paz de quienes lo hacen en el caos. Lo que haces en los primeros momentos después de abrir los ojos. La mayoría de la gente se despierta y se conecta inmediatamente con el mundo exterior, como si necesitaran apurarse para no perderse de nada. Noticias, mensajes, redes sociales, notificaciones, problemas, todo esto invade la mente incluso antes de que esté completamente despierta. Y ahí es precisamente donde el día empieza a salir mal. Cuando empiezas consumiendo, inicias el día en modo de reacción, no de creación. Y quienes viven reaccionando, pierden el control sobre todo. Sobre sus emociones, sobre su tiempo, sobre su propia identidad. Esta avalancha matutina de consumo tiene un impacto emocional profundo. Cuando abres tu teléfono y ves noticias negativas, problemas de trabajo, exigencias, comparaciones sociales, tu cerebro entra inmediatamente en un estado de alerta. Los niveles de cortisol aumentan,
Tu ritmo cardíaco se acelera y de repente sientes como si llegaras tarde, incluso cuando estás a tiempo. Esto crea una sensación persistente de urgencia, como si el día ya hubiera empezado a correr, incluso antes de que hayas dado un solo paso. Y quizás experimentas esto sin darte cuenta. ¿Has notado que cuando empiezas el día en tu teléfono, parece que pierdes el enfoque más rápido, te irritas con mayor facilidad, sientes más ansiedad y tienes la impresión de que siempre te quedas corto? Esto no es psicológico, es bioquímico. Una investigación de la Universidad de Pensilvania muestra que al exponer tu mente a estímulos excesivos justo después de despertar, aumenta significativamente la ansiedad en las horas que le siguen. El cerebro se despierta todavía vulnerable y absorbe todo con una intensidad multiplicada. Es como verter tinta en agua clara. El color se extiende por completo. Por eso la primera información que se consume por la mañana moldea el tono emocional del día. Las personas que se despiertan consumiendo viven cansadas sin saber por qué. No están agotadas, están saturadas antes, incluso de empezar. Por eso, el tercer pilar del método es tan transformador. Crea antes de consumir. Crear no significa escribir un libro, dibujar una obra maestra o inventar algo grandioso. Crear esencialmente significa elegir lo que plantas en tu mente antes de que el mundo lo plante por ti. Significa dirigir tu atención hacia una idea, una meta, un pensamiento constructivo, una intención. Cuando creas, le envías a tu cerebro una orden clara. Yo decido hacia dónde voy. Y esta orden altera toda la función neurológica del despertar. Napoleon Hill entendió esto profundamente. Creía que la mente necesitaba dirección temprano en el día para evitar convertirse en víctima de las circunstancias. Veía la creación matutina como el acto simbólico de tomar el timón invisible del propio destino. No es de extrañar que, al investigar los hábitos de los mayores triunfadores de su tiempo, notara un patrón muy claro. Todos creaban antes de reaccionar. Todos dedicaban los primeros minutos del día a algo que se originaba desde dentro, no desde fuera. Y aquí hay un ejemplo poderoso. Maya Angelou, una de las escritoras más influyentes de la historia, tenía un ritual innegociable. Cada mañana, antes que nada, escribía. Incluso sin inspiración, incluso sin ganas. Era un acuerdo íntimo con su propia esencia. Esta elección creaba un espacio mental, impidiendo que el mundo se precipitara y lo desordenara todo. Ella creaba antes de consumir. Y esta creación diaria se convirtió en el cimiento de una obra que trascendió generaciones. Nada de esto habría sucedido si se hubiera despertado y reaccionado inmediatamente al ruido externo. Ahora, piensa en tu propia rutina. ¿Cuántas veces has empezado el día reaccionando a lo que otros querían de ti? Mensajes exigentes, solicitudes de trabajo, problemas familiares, malas noticias. Todo esto te invade antes de que puedas siquiera tomar un respiro. Y al final del día, te das cuenta de que no has producido nada realmente tuyo. Trabajaste, te apuraste, respondiste, resolviste, apagaste incendios, pero no creaste nada que viniera de dentro de ti. Y este vacío genera frustración, una sensación de improductividad e incluso desánimo. Crear antes de consumir no es un simple gesto, es una estrategia de supervivencia mental, y esto es fácil de implementar. Tan pronto como abras los ojos, antes de ver cualquier pantalla, haz algo que te ponga en modo autor. Podría ser escribir una intención sencilla, como hoy actuaré con enfoque. Podría ser escribir una frase que resuma tu objetivo para el día. Podría ser visualizar la versión de ti mismo que deseas encarnar. Podría ser planear 3 pequeñas acciones que harán que el día valga la pena. Podría incluso ser crear algo físico, preparar tu café con atención plena, hacer tu cama con un propósito, abrir la ventana y respirar el aire matutino como alguien que realmente elige estar vivo. Este acto de creación construye un espacio mental protegido, fortalece tu identidad. Declara, yo soy lo primero, y esto no es egoísmo,
es autocuidado. Cuando eliges tu primera acción, recuperas el poder que dejaste escapar durante tantos días apurados. Y algo curioso sucede cuando implementas esto por una semana. Empiezas a sentirte más enfocado. Las distracciones del día te afectan menos. Las presiones externas pierden su control. Comienzas a sentir un tipo de energía que no viene del café o del sueño, sino de la dirección. Porque cuando creas antes de consumir, recuerdas algo esencial que muchos han olvidado. Eres el autor de tu vida, no un espectador en la vida de los demás. La primera decisión del día actúa como una firma invisible que pones sobre tu propio destino. Y pocas elecciones revelan tanto sobre tu relación con la disciplina, el enfoque y el autocontrol como el simple acto de levantarte cuando suena tu alarma. El botón de posponer, tan pequeño, tan inocente, se transforma en el saboteador más potente de resultados de la vida moderna. Promete solo 5 minutos más de descanso, pero entrega lo contrario: niebla mental, retraso emocional y una narrativa silenciosa que le dice a tu cerebro que posponer está permitido, que la procrastinación es aceptable, que escapar de la incomodidad es normal. Es en ese instante, el segundo exacto en que suena la alarma, que muchas personas pierden la primera batalla del día. Y quizás lo has sentido en carne propia. Suena la alarma, abres los ojos, pero tu cuerpo se siente pesado. Tu mente intenta negociar y creas argumentos convincentes. Solo un minuto más. Me lo merezco hoy. No hará ninguna diferencia. Pero sí hace una diferencia. Hace más diferencia de la que imaginas. Cuando aprietas el botón de posponer, le envías a tu sistema nervioso una orden que se repetirá durante el resto del día. Ahora no. Y ahora no se infiltra en todo. En las tareas que prometes hacer después. En el entrenamiento que pospones para más tarde. En el sueño que aplazas para cuando sea el momento adecuado. Todo el día se convierte en una extensión de ese primer gesto. La ciencia explica esto con claridad. Cuando vuelves a dormir después de la alarma, tu cerebro inicia un nuevo ciclo de sueño que es brutalmente interrumpido solo unos minutos después. Este ciclo roto deja al cerebro en un estado de estupor llamado inercia del sueño, que puede durar horas. Por eso, quienes usan el botón de posponer se despiertan más cansados, incluso después de haber dormido más. El sistema neuroquímico se desregula, el cortisol aumenta excesivamente y el cerebro entra en un estado de poca claridad. Empiezas el día en desventaja, no porque hayas dormido muy poco, sino porque engañaste a tu propio cerebro. Y hay un impacto psicológico igualmente profundo. Cuando la primera acción del día es evitar un compromiso, incluso si ese compromiso es simplemente levantarse, tu cerebro entiende que estás eludiendo tu propia palabra. Esto erosiona la autoconfianza a niveles tan sutiles que la mayoría de la gente nunca lo nota, pero tú lo sientes. Lo sientes cuando el día parece demasiado pesado, cuando las decisiones se vuelven difíciles, cuando todo parece más complicado de lo que debería, porque el cerebro se condiciona a dudar, y la duda consume energía emocional como pocos otros comportamientos en la vida. Este patrón se vuelve aún más evidente cuando observamos a personas que construyeron vidas extraordinarias, como Booker T. Washington. Él no tenía privilegios, ni comodidad, ni garantías, pero tenía un hábito innegociable: levantarse a la primera llamada antes del sol, viajando kilómetros para estudiar. No había botón de posponer, no había elección entre levantarse o no. Había un compromiso con el futuro, y por eso su historia trascendió generaciones. La primera decisión del día no era sobre despertar, era sobre quién elegía ser. Esta comprensión es aún más importante cuando consideramos a la gente común que lucha con deudas, inseguridades, rutinas exigentes y ansiedad. Cuando suena la alarma y decides levantarte a tiempo, aunque no quieras, aunque estés cansado, aunque te sientas irritado, le mandas a tu cerebro el mensaje más poderoso que existe: yo decido. Es esta frase silenciosa la que distingue a quienes avanzan de quienes repiten patrones. Y no es la fuerza de voluntad lo que lo logra,
es el entrenamiento. Cada mañana es una repetición. Cada repetición fortalece el músculo invisible de la disciplina. Y la disciplina, cuando se convierte en identidad, lo cambia todo. Tu carrera, tus relaciones, tus finanzas, tu autoestima. Y hay un detalle poco notado, pero sumamente transformador. Cuando decides levantarte al primer timbrazo, todo tu día cambia de actitud. Tomas decisiones más rápido, procrastinas menos, tienes más claridad y más energía, porque tu mente entiende que eres alguien que actúa incluso ante la incomodidad. Esto crea un efecto dominó. Las tareas pequeñas se vuelven más ligeras. Lo que antes parecía difícil ahora se siente como un solo paso. El cerebro entra en modo liderazgo, no en modo supervivencia. La sensación de control que esto genera es tan potente que con el tiempo, en verdad llegas a amar la sensación de levantarte temprano. Deja de ser una batalla y se convierte en un ritual de afirmación personal. Es casi poético considerar cómo una elección tan pequeña, común y silenciosa puede sentar las bases para toda una vida de disciplina. Sin embargo, esto es precisamente lo que Napoleon Hill quiso transmitir al hablar de los hábitos aparentemente insignificantes que forjan nuestros destinos. Tu primera decisión del día es una declaración de tu carácter, un testimonio de tu fuerza, una afirmación sobre la persona en la que te estás convirtiendo, y cuando decides conquistar esa batalla inicial, el resto de tu día casi invariablemente seguirá el ejemplo de tu primer acto de valentía. Tus acciones matutinas iniciales no son menores, son decisivas. Cómo piensas, te mueves, creas y eliges actuar en el momento en que te despiertas determina si serás el protagonista de tu día o simplemente un sobreviviente de este. La visión más crucial es a la vez simple y profunda. Cuando tomas el control de tus primeros minutos, efectivamente tomas el control de toda tu vida. La verdadera disciplina no se forja en momentos grandiosos y públicos. Nace en esas mañanas tranquilas, cuando nadie te ve, cuando fácilmente podrías elegir el camino de menor resistencia, pero en su lugar optas por el que fortalece a la persona que aspiras ser. Si esto resuena contigo, entonces ahora es el momento perfecto para continuar. El siguiente video, que está apareciendo en tu pantalla en este instante, te guiará un paso más en este viaje evolutivo, ayudándote a ser un 1% mejor de lo que fuiste ayer, con intención consciente y poder personal. Gracias por acompañarme hoy, y espero verte en el siguiente video.